Reflujo gastroesofágico. Paciente femenina de 20 años de edad acude a valoración por presentar pirosis y recuperación de 3 meses de evolución acompañados de tos seca y matutina y disfonía. Definición y fisiopatología. El Consenso Montreal de 2006 y American Gastroenterological Association en 2008 describe la enfermedad por reflujo gastroesofágico como una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas o complicaciones. La prevalencia de 10 a 20% de la incidencia anual es de 0.38 a 0.45% de la población occidental. Pueden acompañarse de lesión de la mucosa esofágica, esofagitis. En la esofagitis erosiva el daño de la mucosa es evidente. La esofagitis no erosiva se define como la presencia de síntomas intensos asociados con reflujo y la ausencia de daño en la mucosa. La etiología es multifactorial, asociándose el incremento de la longevidad, obesidad y consumo de medicamentos que afectan la función esofágica como el mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Mecanismos fisiopatológicos que favorecen la aparición del ERGE. Número excesivo de eventos de reflujo gastroesofágico. Alteraciones en el aclaramiento esofágico. Tiempo de aclaramiento esofágico. Periodo en el que la mucosa esofágica continúa acidificando por el pH menor a 4. Incremento de la acidez de jugo gástrico refluido y la sensibilidad de la mucosa esofágica y supraesofágica ante el reflujo. Barrera antirreflujo. Se localiza en la unión gastroesofágica en una zona anatómica compleja cuya funcionalidad depende de la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, presión de reposo de 10 a 20 milímetros de mercurio y compresión intrínseca del esfínter esofágico inferior por el diafragma crural. Localización intraabdominal. El esfínter esofágico inferior, integridad del ligamento frenoesofágico y del mantenimiento agudo del ángulo de His. Factores que alteran la presión y la función del esfínter esofágico inferior. Incremento de la presión del esfínter. Alimentos, proteínas, disminución de la presión del esfínter, chocolate y etanol. Incremento de la presión del esfínter, alimentos, proteínas, hormonas, gastrina y motilina. Agentes naturales, alfa agonistas, adrenérgicos, beta agonistas, adrenérgicos, agonistas, colinérgicos. Medicamentos, metoclopramida, domperidona, cisaprida y Necol. Disminución de la presión del esfínter. Alimentos, chocolate y etanol. Secreción, colecistocinina, glucagón, polipéptido intestinal, vasoactivo, progesterona. Agentes naturales, alfa antagonistas, adrenérgicos, beta agonistas, adrenérgicos, antagonistas, colinérgicos y serotonina. Medicamentos, nitratos, bloqueadores de canales de calcio, teofilina, morfina, diazepam y barbitúricos. Incremento de la relajación transitoria del esfínter. Alimentos, grasas, hormonas, colecistocinina, agentes naturales, L-arginina y medicamentos, sumatriptan. Disminución de relajación transitoria del esfínter. Agentes naturales, serotonina y medicamentos, atropina y morfina. Factores que favorecen el mecanismo de reflujo. Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior hipotónico. Distorsión anatómica del esfínter, incluida la hernia hiatal sin ser la única causa. Alteraciones de la secreción salival y en la motilidad esofágica como causas primarias de la prolongación del tiempo de aclaramiento esofágico. Cuadro clínico y complicaciones. Los síntomas cardinales son pirosis y regurgitación. Entre otros se encuentran disfagia y disfonía, dolor torácico y dolor abdominal, náusea, vómito, tos y alteraciones del sueño. Las complicaciones resultan del daño producido por el jugo gástrico a la mucosa esofágica, laringe o el epitelio respiratorio, por ejemplo, esofágicas, esofagitis, úlceras esofágicas, estenosis péptica, metaplasia, esófago de Barrett y neoplasia, adenocarcinoma esofágico, extraesofágica, laringitis, neumonía recurrente, neumonitis, fibrosis pulmonar, erosiones dentales o otitis media recurrente. Esófago de Barrett se define como el desplazamiento de la unión escamocolumnar de forma proximal a la unión gastroesofágica con metaplasia tipo intestinal que sustituye el epitelio escamoso normal. Se considera el principal factor de riesgo para adenocarcinoma esofágico, el cual se origina a partir de la metaplasia que evoluciona a displasia bajo y alto grado y hacia adenocarcinoma in situ. El esófago de Barrett se presenta a 7 a 10% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El riesgo de displasia es de 10% por año, con una prevalencia de 15 a 25%. El riesgo anual de adenocarcinoma es de 0.5 a 1%. Diagnóstico. Los estudios fluoroscópicos son positivos si se evidencia reflujo durante los mismos y existen hallazgos de esofagitis mucosa glandular o nodular. Los estudios radiológicos con doble contraste de esófago se utilizan cuando el objetivo es definir la anatomía.
Los hallazgos endoscópicos incluyen esofagitis, erosiones, úlceras, estrecheces y esófago de Barrett. En ausencia de evidencia de reflujo en la endoscopía, el estándar de oro es la pH-metría ambulatoria esofágica de 24 horas, en la cual se mide el tiempo de total del pH es menor a 4, el tiempo de pH menor a 4 en posición supina, el tiempo de pH menor a 4 en posición erecta, el número de episodios de reflujo de 24 horas, el número de episodios mayores a 5 minutos y la duración de episodios más prolongados. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son controlar los síntomas, detener el daño esofágico y prevenir las complicaciones. El tratamiento médico. Medidas higiénico-dietéticas. Se debe evitar tabaco, alimentos de alto contenido de grasa, chocolate líquido de pH bajo y osmolaridad elevada, como el exceso de medicamentos que constituyen la presión del... disminuye la presión del esfínter y se deben de tener medidas posturales elevadas la cabeza de la cama, así como reducción del peso. Farmacoterapia. La supresión ácida es el pilar del manejo de alergia. Pueden considerarse las siguientes opciones del fármaco. Antagonistas H2 del receptor de histamina mejoran los síntomas de 50 a 60% del disminuye la secreción de ácido por las células parenterales. Sin embargo, el desarrollo de taquifilaxis dentro de la segunda y la sexta semana de su empleo limitan su uso como terapia de mantenimiento. 2. Inhibidores de la bomba de protones son los más potentes inhibidores de secreción gástrica al unirse irreversiblemente a la hidrógeno y potasio ATPase. Deben usar en pacientes que fracasan el tratamiento con antagonistas de H2 y en pacientes con esofagitis erosiva y síntomas frecuentes, 2 o más episodios por semana que afectan su calidad de vida y su uso durante 8 semanas se asocia con mejoría de los síntomas de 83 a 96% de los pacientes. Omeprazol 20 miligramos al día, esomeprazol 40 miligramos al día. Agentes procinéticos. Estimula la motilidad gastrointestinal utilizados solos en combinación con IBP. Tagacerot 1 a 4 miligramos al día, metoclopramida 10 miligramos previo a la ingesta de alimentos. La eritromicina por vía parenteral actúa como agonista de los receptores de motilidad, incrementando el vaciamiento gástrico y la presión del esfínter. Protectores de la mucosa. El sucralfato actúa como amortiguador de los hidrogeniones. Tagacerot actúa como secretagogo de incrementar la secreción del bicarbonato renal, agentes antirreflujo, entre ellos el ácido gamma aminobutírico, GABA, agonistas de los receptores GABA, agonistas de colecistocinina, morfina y antagonistas del glutamato. Tratamiento quirúrgico. Sus indicaciones son fracaso en el tratamiento médico, control inadecuado de los síntomas de hipertensión severa no controlada con supresores de ácidos o presencia de efectos adversos de medicamentos. Preferencia del manejo quirúrgico pese al éxito del manejo médico. A fin de mejorar la calidad de vida, evitar el costo de medicamentos, reducir la necesidad de tiempo prolongado del consumo de medicamentos. Existencia de complicaciones de ERGE. Presencia de manifestaciones extraesofágicas, asma, tos, aspiración, dolor torácico. La cirugía en la ERGE comprenden 3 componentes de la barrera antirreflujo. 1. Restaurar la longitud del esófago intraabdominal. 2. Reconstruir el esfínter extrínseco. Y 3. Reforzar el esfínter intrínseco. Los abordajes pueden ser los siguientes: funduplicaduras totales Nissen de 360% y funduplicaduras parciales posterior Tupet de 270, anterior DOR 180. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la ERGE, pirosis y regurgitación? ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de ERGE en ausencia de hallazgos endoscópicos? La pH-metría en 24 horas. ¿Cuál es la presión del reposo del esfínter esofágico inferior de 10 a 20 milímetros de mercurio? ¿Cuál es el factor de riesgo que se asocia al desarrollo de adenocarcinoma esofágico, esófago de